Hola, querido público. Buenas tardes, ya casi noches. Ahora sí se me hizo tardecito, no fui puntual, una disculpa. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ivette Guzmán y bueno, saben que coordino el grupo Sanar a través de la lectura y hoy nos toca un cuento de una de mis autoras preferidas, se llama Clarice Lispector. Y bueno, les cuento, de ella hemos leído ya Aprendiendo a Vivir y el aprendizaje de los placeres. mm, y bueno, lo que tiene esta autora es que, no sé, cuando uno lee sus textos, pareciera como si te hipnotizara. Aparte es feminista y lo que les puedo decir de ella que es que eh, regularmente, aunque se casó y todo, en su escritura casi no habla de su matrimonio. Habla mucho de su niñez, de la vida con su papá, y cuando iban al mar, Brasil, pero no menciona mucho de su relación matrimonial. Conecto con ella en que también estudió para abogada, conecto con ella que tenía dos niños. Les voy a leer su biografía, un poco de su biografía y, y ya para iniciar, porque sí está larguito el cuento, ¿eh? Clarence Lispector nació en Ucrania en 1920. Un año después, la familia emigró a Brasil. Su madre falleció cuando ella tenía 10 años. Fue escritora desde muy temprana edad. Ingresó en la Facultad Nacional de Derecho en 1939, o sea, fue abogada, a la vez que escribía pequeñas contribuciones para periódicos y revistas de la época. A los 21 años logró publicar Cerca del Corazón Salvaje, obra que había escrito a los 19 y que es considerada la más importante en su carrera. Pertenece a la tercera fase del modernismo, el de la generación del 45, brasileña. De difícil clasificación, ella misma definía su estilo como un no estilo. Aunque su especialidad ha sido el relato, dejó un legado importante en novelas como La Pasión, según GH y La Hora de la Estrella, además de una producción menor en libros infantiles, poemas y pinturas. Fíjense que cómo anduve buscando un cuento yo quería leer un cuento infantil, pero lo voy a comprar porque se llama La mujer que mató los peces, creo. Y también me reflejo en ella porque este, a ella le dejaron sus hijos a cuidar esos peces y parece que se le olvidó darles de comer o algo así. Entonces, le hizo, y que dice que su hijo le dijo, es que tú escribes para muchas personas, ¿por qué no escribes para mí? Y le escribió ese cuento. Entonces, lo quiero ese cuento, porque a mí también me dejaron un animalito a cargo, mi hijo cuando se fue con su papá. Y bueno, pues también por irme a mis cosas de trabajo y eso, yo creo que él se sintió solito y cuando regresé estaba muerto, ¿no? Entonces, ay no, son muchas cosas. La verdad es de las autoras que a mí me pegan mucho, sus relatos, les digo, cuando cuenta de su niñez, la manera como lo narra. Este cuento eh, o este relato no son cuentos, porque está en una antología de cuentos, pero lo que sí es como de una mujer tradicional, eh,
que ella obviamente no fue una mujer tradicional, pero seguramente lo que quiere hacernos resaltar es cómo vivía una mujer de manera tradicional, ¿no? Hay varias cosas que vamos a comentar. Bueno, se llama La imitación de la rosa. Y al final hago unas observaciones a quién me recuerda este relato, a quién me recuerda de las autoras, de otra autora. Pero bueno, no voy a compartir, voy a leerlo aquí. Bueno, va a estar tardadito porque sí va a llevarse como unas 10 páginas. Espero no cansarlos y yo lo voy a checar que sí se esté transmitiendo. Pues ando muy contenta, ando muy agradecida de que las cosas han ido fluyendo y se han ido acomodando con respecto a seguir haciendo lo que me gusta. Eh, hace unos días salí de la organización de orugas a mariposas y sí estaba como un poco triste, un poco cabizbaja, pero creo que las cosas suceden por algo y bueno, se han hecho se han abierto otras puertas, otros proyectos para continuar precisamente con esto que yo realizo, ¿no? Que es la lectura con perspectiva de género o feminista, ¿sí? Entonces, bueno, lo más importante es que sigamos contribuyendo de una u otra forma a la sociedad eh, en donde estemos, ¿no? Sigamos incidiendo en las conciencias de las personas, de las juventudes, de las mujeres, y que se me permita pues seguir haciendo lo que a mí tanto me gusta, ¿no? Bueno, espero que no me dé la tos. La imitación de la rosa. Antes de que Armando volviera del trabajo, la casa debería estar arreglada. Y ella con su vestido marrón para atender al marido mientras él se vestía, y entonces saldrían tranquilamente, tomados de la mano, como antaño. ¿Desde cuándo no hacían eso? Pero ahora que ella estaba nuevamente bien, tomarían el autobús. Ella miraría por la ventanilla como una esposa, su brazo en el de él, y después cenarían con Carlota y Juan, recostados en la silla con intimidad. Desde hacía cuánto tiempo no veía a Armando recostarse con confianza y conversar con un hombre. La paz de un hombre era olvidado de su mujer, conversar con otro hombre sobre lo que parecía en los diarios. Mientras tanto, ella hablaría con Carlota sobre cosas de mujeres, sumisa a la voluntad autoritaria y práctica de Carlota, recibiendo de nuevo la desatención y el vago desprecio de la amiga, su rudeza natural y no más aquel cariño perplejo y lleno de curiosidad, viendo, en fin, a Armando, olvidado de la propia mujer, y ella misma regresando reconocida. Sí, y ella misma regresando reconocida a su insignificancia, como el gato que pasa la noche fuera y como si nada hubiera sucedido, encuentra sin ningún reproche un plato de leche esperándolo. Felizmente las personas la ayudaban a sentir que ahora estaba bien. Sin mirarla, la ayudaban activamente a olvidar, fingiendo ella se lo olvido, como si hubiese leído las mismas indicaciones del mismo frasco de remedio. ¿O habían olvidado realmente? ¿Quién sabe? Desde hacía cuánto tiempo no veía a Armando recostarse con abandono, olvidado de ella y ella misma. Interrumpiendo el arreglo del tocador, Laura se miró al espejo. Ella misma, desde hacía cuánto tiempo, su rostro tenía una gracia doméstica,
Los cabellos estaban sujetos con horquillas detrás de las orejas grandes y pálidas. Los ojos marrones, los cabellos marrones, la piel morena y suave, todo daba a su rostro, ya no muy joven, un aire modesto de mujer. ¿Acaso alguien vería en esa misma punta de sorpresa que había en el fondo de sus ojos? ¿Alguien vería en ese mínimo punto ofendido la falta de los hijos que nunca había tenido? Con su gusto minucioso por el método, el mismo que cuando niña la hacía copiar con letra perfecta los apuntes de clase sin comprenderlos, con su gusto por el método ahora reasumido, planteaba arreglar la casa antes de que la sirvienta saliese de paseo para que una vez que María estuviera en la calle, ella no necesitara hacer nada más que: 1, vestirse tranquilamente; 2, esperar a Armando, ya lista; 3, ¿qué era lo tercero? Eso es, era eso mismo lo que haría. Se pondría el vestido marrón con cuello de encaje color crema. Después de tomar su baño, ya en los tiempos del Sacré Coeur, ella había sido muy arregladita y limpia, con mucho gusto por la higiene personal y un cierto horror al desorden, lo que no había logrado nunca que Carlota, ya en aquel tiempo un poco original, la admirase. La reacción de las dos siempre había sido diferente. Carlota ambiciosa, siempre riéndose fuerte. Ella, Laura, un poco lenta. Y por así decir, cuidando de mantenerse siempre lenta. Carlota sin ver nunca peligro en nada y ella cuidadosa. Cuando le dieron para leer la imitación de Cristo, con un ardor de burra, ella lo leyó sin entender, pero que Dios la perdonara. Había sentido que quien imitase a Cristo estaría perdido, perdido en la cruz, pero peligrosamente perdido. Cristo era la peor tentación y Carlota ni siquiera lo había querido leer, manteniéndole a la monja que sí lo había leído. Perdón, mintiéndole a la monja que sí lo había leído. Eso mismo, se pondría el vestido marrón con cuello de encaje verdadero. Pero cuando vio la hora recordó, con un sobresalto que le hizo llevarse la mano al pecho, que había olvidado tomar su vaso de leche. Se encaminó a la cocina y, como si hubiera traicionado culpablemente a Armando y a los amigos devotos, junto al refrigerador, bebió los primeros sorbos con una ansiosa lentitud, concentrándose en cada trago con fe, como si estuviera indemnizando a todos y castigándose a ella, como el médico había dicho. Tome leche entre las comidas, no esté nunca con el estómago vacío, porque eso provoca ansiedad. Ella, entonces, aunque sin amenaza de ansiedad, tomaba sin discutir trago por trago, día por día, sin fallar nunca, obedeciendo con los ojos cerrados, con un ligero ardor para que no pudiera encontrar en sí la menor incredulidad. Lo incómodo era que el médico parecía contradecirse cuando al mismo tiempo que daba una orden precisa que ella quería seguir con el celo de una conversa. También le habían dicho: abandónese, intente todo suavemente, no se esfuerce por conseguirlo. Olvide completamente lo que sucedió y todo volverá con naturalidad. Y le había dado una palmada en la espalda, lo que le había lisonjeado haciéndola enrojecer de placer. Pero en su humilde opinión, una orden parecía anular a la otra, como si le pidieran comer harina y al mismo tiempo silbar. Para fundirlas en una sola, empezó a usar una estratagema. Aquel vaso de leche que había terminado por ganar un secreto poder y tenía dentro de cada trago el gusto de una palabra, renovando la fuerte palmada en la espalda. Aquel vaso de leche era llevado por ella a la sala, donde se sentaba con mucha naturalidad, fingiendo falta de interés, sin esforzarse, cumpliendo de esta manera la segunda orden. No importa que yo engorde, pensó, lo principal nunca había sido la belleza.
Se sentó en el sofá como si fuera una visita en su propia casa que recientemente recuperada. Arreglada y fría, recordaba la tranquilidad de una casa ajena, lo que era muy satisfactorio. Al contrario de Carlota, que hiciera de su hogar algo parecido a ella misma. Laura sentía el placer de hacer de su casa algo impersonal, en cierto modo perfecto por ser impersonal. Oh, qué bueno era estar de vuelta, realmente de vuelta. Sonrió ella satisfecha. Tomando el vaso casi vacío, cerró los ojos con un suspiro de dulce cansancio. Había planchado las camisas de Armando. Había hecho listas metódicas para el día siguiente, calculando minuciosamente lo que le iba a gastar por la mañana en el mercado. Realmente no había parado un solo instante. Oh, qué bueno era estar de nuevo cansada. Si un ser perfecto del planeta Marte descendiera y se enterara de que los seres de la Tierra se cansaban y envejecían, sentiría pena y espanto, sin entender jamás lo que había de bueno en ser gente, en sentirse cansada, en fallar diariamente. Solo los iniciados comprenderían ese matiz de vicio y ese refinamiento de vida. Y ella retornaba al fin la perfección del planeta Marte, ella que nunca había deseado otra cosa que ser la mujer de un hombre, reencontraba grata su parte diariamente falible. Con los ojos cerrados, suspiró agradecida. Cuánto tiempo hacía que no se cansaba, pero ahora se sentía todos los días casi exhausta y planchaba, por ejemplo, las camisas de Armando. Siempre le había gustado planchar y sin modestia podía decir que era una planchadora excelente. Y después, en recompensa, quedaba exhausta. No más aquella atenta falta de cansancio, no más aquel punto vacío y despierto y horriblemente maravilloso dentro de sí, no más aquella terrible independencia, no más la facilidad monstruosa y simple de no dormir ni de día ni de noche, que en su discreción le hiciera súbitamente sobrehumana en relación con un marido cansado y perplejo. Él, con aquel aire que tenía cuando estaba mudo de preocupación, lo que le daba ella, lo que le daba a ella una piedad dolorida. Sí, aún dentro de su despierta perfección, la piedad y el amor. Ella sobrehumana y tranquila en su brillante aislamiento, y él, cuando tímido, venía a visitarla llevando manzanas y uvas que la enfermera con un encogerse de hombros comía. Él haciendo visitas ceremoniosas como un novio, con un aire infeliz y una sonrisa fija, esforzándose en su heroísmo por comprender, él que la recibiera de un padre, él que la recibiera de un padre y de un sacerdote, y que no sabía qué hacer con esa muchacha del barrio de Tijuca, que inesperadamente, como un barco tranquilo que se adorna en las aguas, se había tornado sobrehumana. Ahora ya nada de eso, nunca más. O apenas si había sido una debilidad. El genio era la peor tentación, pero después ella había recuperado tan completamente, pero después ella se había recuperado tan completamente que ya hasta comenzaba otra vez a cuidarse para no incomodar a los otros con su viejo gusto por el detalle. Ella recordaba bien a las compañeras del Sacré Coeur diciéndole, ya contaste eso 1000 veces. Recordaba eso con una sonrisa tímida. Se había recuperado tan completamente. Ahora todos los días ella se cansaba, todos los días su rostro decaía al atardecer y entonces la noche tenía su vieja finalidad. No solo era la perfecta noche estrellada, y como a todo el mundo cada día la fatigaba, como todo el mundo humana y perecedera, no más aquella perfección.
no más aquella cosa que un día desparramara clara como un cáncer en su alma. Abrió los ojos pesados de sueño, sintiendo el buen vaso sólido en las manos, pero lo cerró de nuevo con una confortada sonrisa de cansancio, bañándose como un nuevo rico en todas sus partículas, en esa agua familiar y ligeramente nauseabunda. Sí, ligeramente nauseabunda. ¿Qué importancia tenía? Si ella también era un poco fastidiosa, bien lo sabía, pero al marido no le parecía. Entonces, ¿qué importancia tenía si gracias a Dios ella no vivía en un ambiente que exigiera que fuese ingeniosa e interesante? Y hasta de la escuela secundaria, que tan embarazosamente exigiera que fuese despierta, se había librado. ¿Qué importancia tenía? El cansancio. Ay, me muerdo. El cansancio. Había planchado las camisas de Armando, sin contar que también había ido al mercado por la mañana, demorándose tanto allí. Pero ese gusto que tenía de hacer que las cosas rindieran, en el cansancio, había un lugar bueno para ella, un lugar discreto y apagado del que, con bastante embarazo para sí misma y para los otros, una vez saliera. Pero como iba diciendo, gracias a Dios se había recuperado. Y si buscara con mayor fe y amor, encontraría dentro del cansancio un lugar todavía mejor, que sería el sueño. Suspiró con placer, tentada por un momento de maliciosa travesura a ir al encuentro del aire tibio, que era su respiración ya somnolienta, por un instante tentada a dormir. Un instante solo, solo un momento, se pidió, lisonjeada por haber tenido tanto sueño, y lo pedía llena de mañana como si pidiera a un hombre, lo que siempre le gustaba mucho a Armando. Pero realmente no tenía tiempo para dormir ahora, ni siquiera para echarse un sueñito. Pensó vanidosa y con falsa modestia. Ella era una persona tan ocupada, siempre había envidiado a las personas que decían, no tuve tiempo, y ahora ella era nuevamente una persona tan ocupada. Iría a comer con Carlota y todo tenía que estar ordenadamente listo. Era la primera comida fuera desde que regresara y ella no quería llegar tarde. Tenía que estar lista cuando bien ya dije eso 1000 veces, pensó avergonzada. Bastaría decir una sola vez, no quería llegar tarde. Eso era motivo suficiente. Si nunca había soportado sin enorme humillación ser un trastorno para alguien, ahora más que nunca no debería. No, no habrá la menor duda. No tenía tiempo para dormir. Lo que debía hacer moviéndose con familiaridad en aquella íntima riqueza de la rutina, y le mortificaba que Carlota despreciara su gusto por la rutina, lo que debería hacer era, 1, esperar que la sirvienta estuviera lista. 2, darle dinero para que trajera la carne para mañana, como explicar que hasta la dificultad para encontrar buena carne era una cosa buena. 3, comenzar minuciosamente a lavarse y a vestirse, entregándose sin reserva al placer de hacer que el tiempo rindiera. El vestido marrón combinaba con sus ojos y el cuellito de encaje color crema le daba un cierto aire infantil como de niño antiguo. Y de regreso a la paz nocturna de Tijuca, no más aquella luz ciega de las enfermeras peinadas y alegres saliendo de fiesta después de haberla arrojado como a una gallina indefensa en el abismo de la insulina. De regreso a la paz nocturna de Tijuca, de regreso a su verdadera vida. Ella iría tomada del brazo de Armando, caminando lentamente hacia la parada del autobús, con aquellos muslos duros y gruesos que la faja empaquetaba en uno solo, transformándola en una señora distinguida. Pero cuando confundida, ella le decía a Armando que eso provenía de una insuficiencia ovárica, el que se sentía lisonjeado por los muslos de su mujer, respondía con mucha audacia, ¿para qué habría querido casarme con una bailarina? Eso era lo que él respondía. Nadie lo diría, pero Armando a veces podía ser muy malicioso, aunque nadie lo diría. De vez en cuando los dos decían lo mismo. Ella explicaba que era causa de la insuficiencia ovárica, entonces él decía,
¿Para qué me habría servido estar casado con una bailarina? A veces él era muy atrevido, aunque nadie lo diría. Carlota se había espantado de haber sabido que ellos también tenían una vida íntima y cosas que no se contaban, pero ella no las diría, aunque era una pena no poder contarla. Seguramente Carlota pensaba que ella era solo una mujer ordenada y común y un poco aburrida. Y sí, ella a veces estaba obligada a cuidarse para no molestar a los otros con detalles. A veces con Armando se descuidaba y era un poco aburrida, cosas que no tenía importancia porque él fingía que escuchaba, aunque no oía todo lo que ella contaba. Y eso no la amargaba. Comprendía perfectamente bien que sus conversaciones cansaban un poco a la gente, pero era bueno poder contarle que no había encontrado carne buena, aunque Armando moviera la cabeza y no escuchase. La sirvienta y ella conversaban mucho. En verdad, más ella que la sirvienta, que a veces contenía su impaciencia y se ponía un poco atrevida. La culpa era suya, que no siempre se hacía respetar. Pero ella iba diciendo, tomados del brazo, bajita y castaña, ella, y alto y delgada, él. Gracias a Dios tenía salud. Ella castaña, como oscuramente pensaba que debía ser una esposa. Tener cabellos negros o rubios era un exceso que en su deseo de acertar ella nunca había ambicionado. Y en materia de ojos verdes, bueno, le parecía que si tuviera ojos verdes sería como no contarle todo a su marido. No es que Carlota diera propiamente de qué hablar, pero ella, Laura, que si tuviera oportunidad la defendería ardientemente, pero nunca había tenido ocasión. Ella, Laura, estaba obligada, contra su gusto, a estar de acuerdo en que la amiga tenía una manera extraña y cómica de tratar al marido. Oh, no, por ser de igual a igual, pues ahora eso se usaba, pero usted ya sabe lo que quiero decir. Carlos era un poco original. Eso ya lo había comentado una vez con Armando, y Armando había estado de acuerdo, pero sin darle demasiada importancia. Pero como ella iba diciendo de marrón con él, cuellito, el devaneo la llenaba con el mismo gusto que le daba al arreglar cajones, hasta llegaba a desarreglarlos para poder acomodarlos de nuevo. Abrió los ojos y como si fuera la sala la que hubiera dormitado y no ella, la sala aparecía renovada y reposada, con sus sillones cepillados y las cortinas que había encogido en el último lavado, como pantalones demasiado cortos, y la persona mirara cómicamente sus propias piernas. Oh, qué bueno era todo. Oh, qué bueno era ver todo arreglado y sin polvo, todo limpio por sus propias manos diestras y tan silencioso con un jarrón de flores, como una sala de espera tan respetuosa, tan impersonal. Qué linda era la vida común para ella, que finalmente había regresado de la extravagancia hasta un florero. Lo miró. ¡Ah, qué lindas son! Exclamó su corazón de pronto un poco infantil. Eran menudas rosas silvestres que había comprado por la mañana en el mercado, en parte porque el hombre había insistido mucho, en parte por osadía. Las había arreglado en el florero esa misma mañana mientras tomaba el sagrado vaso de leche de las 10. Pero a la luz de la sala, las rosas estaban en toda su completa y tranquila belleza. Nunca vi rosas tan bonitas, pensó con curiosidad. Y como si no acabara de pensar justamente eso, vagamente consciente de que acababa de pensar justamente eso y pasando rápidamente por encima de la confusión de reconocerse un poco fastidiosa, pensó en una etapa más nueva de la sorpresa. Sinceramente, nunca vi rosas tan bonitas. Las miró con atención, pero la atención no podía mantenerse mucho tiempo como simple atención. Enseguida se transformaba en suave placer y ella no conseguía ya analizar las rosas. Estaba obligada a interrumpirse con la misma exclamación de curiosidad sumisa. ¡Qué lindas son! Eran varias rosas perfectas,
algunas en el mismo tallo. En cierto momento habían trepado con ligera avidez unas sobre otras, pero después echó el juego, tranquilas se habían inmovilizado. Eran algunas rosas perfectas en su pequeñez, no del todo abiertas, y el tono rosado era casi blanco. Hasta parecían artificiales, dijo sorprendida. Podrían dar la impresión de blancas si estuvieran completamente abiertas, pero con los pétalos centrales envueltos en botón. El color se concentraba y como el óvulo de una oreja se sentía el rubor circular dentro de ellas. Qué lindas son, pensó Laura sorprendida, pero sin saber por qué estaba un poco tímida, un poco perturbada. Oh, no, demasiado, pero sucedía que la belleza extrema la molestaba. Oyó los pasos de la criada sobre el mosaico de la cocina y por el sonido hueco reconoció que llevaba tacones altos. Por lo tanto, debía de estar a punto de salir. Entonces Laura tuvo una idea, en cierta manera original. ¿Por qué no pedirle a María que pasara por la casa de Carlota y le dejase las rosas de regalo? Porque aquella extrema belleza la molestaba. La molestaba. Era un riesgo, ¿o no? ¿Por qué un riesgo? Apenas molestaban. Era una advertencia, ¿o no? ¿Por qué advertencia? María le daría las rosas a Carlota. Las manda la señora Laura, diría María. Sonrió pensativa. Carlota se extrañaría de que Laura, pudiendo traer personalmente las rosas, ya que deseaba regalárselas, las mandara antes de la cena con la sirvienta. Sin hablar de que encontraría gracioso recibir las rosas, le parecía refinado. Esas cosas no son necesarias entre nosotras, Laura, diría la otra con aquella franqueza un poco brutal, y Laura diría con un sofocado gritito de arrebatamiento: oh, no, no es por la invitación a cenar, es que las rosas eran tan lindas que sentí el impulso de ofrecértelas. Sí, sí, en ese momento tuviera valor, sería eso lo que diría. ¿Cómo diría? Necesitaba no olvidarse, diría, oh no, etcétera. Carlota se sorprendería con la delicadeza de sentimientos de Laura. Nadie imaginaría que Laura tuviera también esas ideas. En esa escena imaginaria y apacible que la hacía sonreír beatíficamente, ella se llamaba a sí misma Laura, como si se tratara de una tercera persona llena de aquella fe suya y crepitante y grata y tranquila. Laura, la del cuellito de encaje auténtico, vestida discretamente, esposa de Armando, en fin, un Armando que ya no necesitaba esforzarse en prestar atención a todas sus conversaciones sobre la sirvienta y la carne, que ya no necesitaba pensar en su mujer, como un hombre que es feliz, como un hombre que no está casado con una bailarina. No puede dejar de mandarte las rosas. No puede dejar de mandarte las rosas, diría Laura. Era tercera persona tan, pero tan, y regalar las rosas era casi tan lindo como las propias rosas. Y ella quedaría libre de las flores. Y entonces, ¿qué es lo que sucedería? Ah, sí, como iba diciendo, Carlota quedaría sorprendida con aquella Laura que no era inteligente ni buena, pero también tenía sus sentimientos secretos. Y Armando la miraría un poco asustado, pues es esencial no olvidar que de ninguna manera él está enterado de que la sirvienta llevó por la tarde las rosas. Armando encararía con benevolencia los impulsos de su pequeña mujer. Y de noche ellos dormirían juntos. Y ella habría olvidado las rosas y su belleza. No, pensó de repente vagamente advertida. Era necesario tener cuidado con la mirada asustada de los otros. Era necesario no dar nunca más motivo de miedo, sobre todo con eso tan reciente y en particular ahorrarles cualquier sufrimiento de duda y que nunca más tuviera necesidad de la atención de los otros, nunca más esa cosa horrible de que todos la miraran mudos y ella frente a todos, nada de impulsos, pero al mismo tiempo vio el vaso vacío en la mano
y también pensó, él dijo que yo no me esfuerce por conseguirlo, que no piense en tomar actitudes solamente para probar que ya estoy. María dijo entonces al escuchar de nuevo los pasos de la... no, María dijo entonces al escuchar de nuevo los pasos de la empleada. Y cuando ésta se acercó, le dijo temeraria y desafiante, ¿podrías pasar por la casa de la señora Carlota y dejarle estas rosas? Diga así, señora Carlota, la señora Laura se las manda. Solamente eso, señora Carlota. Sí, sí, dijo la sirvienta, paciente. Laura fue a buscar una vieja hoja de papel de China. Después sacó con cuidado las rosas del florero, tan lindas y tranquilas, con las delicadas y mortales espinas. Quería hacer un ramo muy artístico y al mismo tiempo se libraría de ellas y podría vestirse y continuar su día. Cuando reunió las rositas húmedas en un ramo, alejó la mano que las sostenía, las miró a distancia, torciendo la cabeza y entrecerrando los ojos para un juicio imparcial y severo. Y cuando la miró, vio las rosas, y entonces, irreprimible, suave, ella insinuó para sí, no lleves las flores, son muy lindas. Un segundo después, muy suave todavía el pensamiento, fue levemente más intenso, casi tentador. No las regales, son tuyas. Laura se asustó un poco, porque las cosas nunca eran suyas, pero esas rosas lo eran, rosadas, pequeñas, perfectas. Lo eran. Las miró con incredulidad. Eran lindas y eran suyas. Si consiguiera pensar algo más, pensaría suyas como hasta entonces nada lo había sido, y podía quedarse con ellas, pues ya había pasado aquella primera molestia que hiciera que vagamente ella hubiese evitado mirar demasiado las rosas. ¿Por qué regalarlas entonces? Lindas y darlas. Entonces, cuando descubres una cosa bella, entonces vas y la regalas. Si eran suyas, se insinuaba ya persuasiva sin encontrar otro argumento además del simple y repetido que le parecía cada vez más convincente y simple. No iban a durar mucho. ¿Por qué darlas entonces mientras estaban vivas? Dar el placer de tenerlas mientras estaban vivas. El placer de tenerlas no significa gran riesgo. Se engañó, pues lo quisiera o no, en breve sería forzada a privarse de ellas, y entonces nunca más pensaría en ellas, pues ellas habrían muerto. No iban a durar mucho, entonces, ¿por qué regalarlas? El hecho de que no duraran mucho le parecía quitarle la culpa de quedarse con ellas. En una oscura lógica de mujer que peca, pues se veía que iban a durar un poco, iba a ser rápido, sin peligro. Y aunque argumentó en un último y victorioso rechazo de culpa, no fuera de modo alguno ella quien había querido comprarlas. El vendedor había insistido mucho y ella se tornaba siempre muy tímida cuando la forzaban a algo. No había sido ella quien quiso comprar. Ella no tenía culpa ninguna. Las miró encantada, pensativa, profunda. Y sinceramente nunca vi en mi vida cosa más perfecta. Bien, pero ella ahora había hablado con María y no tendría sentido volver atrás. Era entonces demasiado tarde. Se asustó viendo las rosas que aguardaban impasible en su mano. Si quisiera, no sería demasiado tarde, podría decirle a María. María, resolví que yo misma llevaré las rosas cuando vaya a cenar. Y claro, no las llevaría. María no tendría por qué saberlo. Antes de cambiarse de ropa, ella se sentaría en el sofá por un momento, solo por un momento, para mirarlas, mirar aquel tranquilo desprendimiento de las rosas. Sí, porque ya estaba hecha la cosa. Valía más aprovechar. No sería tan tonta de quedarse con la fama y sin el provecho. Eso mismo es lo que haría. Pero con las rosas de vueltas en la mano, ella esperaba.
no las ponía en el florero, no llamaba a María. Ella sabía por qué, porque debía darlas, o ella sabía por qué. Y también que una cosa hermosa era para ser dada o recibida, no solo para tenerla, y sobre todo, nunca para ser. Sobre todo, nunca se tenía que ser una cosa hermosa, porque a una cosa hermosa le faltaba el gesto de dar. Nunca se debía quedar con una cosa hermosa, así como guardada dentro del silencio perfecto del corazón. Aunque si ella no regalaba las rosas, alguien lo descubriría alguna vez. Era horriblemente fácil y al alcance de la mano quedarse con ellas, pues ¿quién iría a descubrirlo? Y serían suyas, y por eso mismo las cosas quedarían así, y no se hablaría más de eso. Entonces se preguntó, algo inquieta, entonces, no, lo que debía hacer era envolverlas y mandarlas, ahora sin ningún placer, envolverlas y decepcionada enviarlas, y asustada quedar libre de ellas, porque una persona debía tener coherencia, los pensamientos debían tener congruencia. Si espontáneamente resolviera cederlas a Carlota, debería mantener la resolución y regalárselas, porque nadie cambia de idea de un momento a otro, pero cualquier persona se puede arrepentir. Se reveló de pronto, porque solo en el momento en que tomó las rosas notó qué lindas eran, o un poco antes, y estas eran suyas. El propio médico le había dado una palmada en la espalda diciéndole, no se esfuerce por fingir, usted sabe que está bien. Y después de eso la palmada fuerte en la espalda. Así pues, ella no estaba obligada a tener coherencia, no tenía que probar nada a nadie y se quedaría con las rosas. Eso mismo, eso mismo, ya que estas eran suyas. ¿Están listas? Sí, ya están, dijo Laura sorprendida. Las miró mudas en su mano y personales en su extrema belleza, en su extrema tranquilidad perfecta de rosas. Aquella última instancia, la flor, aquella última perfección, la luminosa tranquilidad. Como viciosa, ella miraba ligeramente ávida la perfección tentadora de las rosas, con la boca un poco seca las miraba hasta que lentamente austera envolvió los tallos y las espinas en el papel de China. Tan absorta había estado que solo al extender el ramo preparado notó que ya María no estaba en la sala y se quedó sola con su heroico sacrificio. Vagamente, dolorosamente, las miró, así distantes como estaban en la punta del brazo extendido, y la boca quedó aún más apretada, aquella envidia, aquel deseo, pero ellas son mías, exclamó con gran timidez. Cuando María regresó y cogió el ramo por un pequeño instante de avaricia, Laura encogió la mano, reteniendo las rosas, un segundo más. Ellas son tan lindas y son mías. Es la primera cosa linda que es mía. Y fue el hombre quien insistió. No fui yo quien las busqué, fue el destino quien lo quiso. Oh, solo esta vez, y juro que nunca más. Ella podría por lo menos sacar para sí una rosa, nada más que eso, una rosa, para sí, solamente ella lo sabría, y después nunca más, o ella se comprometía a no dejarse tentar más por la perfección nunca más. Y en el minuto siguiente, sin ninguna transición, sin ningún obstáculo, las rosas estaban en manos de la sirvienta, no en las suyas, como una carta que ya se ha echado en el correo. No se puede recuperar más ni arriesgar. Las palabras, no sirve de nada gritar, no fue eso lo que quise decir. Quedó con las manos vacías, pero su corazón obstinado y rencoroso aún decía. Todavía puedes alcanzar a María en la escalera. Bien sabes que puedes arrebatarle las rosas de las manos y robarlas. ¿Por qué quitárselas ahora sería robarlas? ¿Robar lo que era suyo? Eso mismo es lo que haría cualquier persona que no tuviera lástima de las otras. Robaría lo que era de ella
por derecho propio. Oh, ten piedad, Dios mío. Puedes recuperarlas, insistía con rabia, y entonces la puerta de la calle golpeó. En ese momento la puerta de la calle golpeó. Entonces, lentamente ella se sentó con tranquilidad en el sofá, sin apoyar la espalda, solo para descansar. No, no estaba enojada, o ni siquiera un poco, pero el punto ofendido en el fondo de los ojos se había agrandado y estaba pensativo. Miró al florero, ¿dónde están mis rosas? Se dijo entonces muy sosegada. Y las rosas le hacían falta. Habían dejado un lugar claro dentro de ella. Si se retira de una mesa limpia un objeto por la marca más limpia que éste deja, se ve que alrededor había polvo. Las rosas habían dejado un lugar sin polvo y sin sueño dentro de ella. En su corazón, aquella rosa que por lo menos habría podido quedarse sin perjudicar a nadie en el mundo, faltaba como una ausencia muy grande, en verdad como una falta, una ausencia que entraba en ella como una claridad. Y también alrededor de la huella de las rosas, el polvo iba desapareciendo. El centro de la fatiga se abría en un círculo que se ensanchaba, como si ella no hubiera planchado ninguna camisa de Armando. Y en la claridad de las rosas, éstas hacían falta. ¿Dónde están mis rosas? Se quejó sin dolor, alisando los pliegues de la falda, como cuando se exprime un limón en el té oscuro y este se va aclarando. Su cansancio iba aclarándose gradualmente, sin cansancio alguno por otra parte, así como se encienden las luciérnagas. Ya que no estaba cansada, iba a levantarse y vestirse. Era la hora de comenzar. Pero con los labios secos, por un instante trató de imitar por dentro a las rosas. Ni siquiera era difícil. Por suerte no estaba cansada. Así podría ir más fresca a la cena. ¿Por qué no poner sobre el cuellito de encaje auténtico el camafeo? Es que el mayor trajera de la guerra en Italia embellecería más el escote. Cuando estuviera lista escucharía el ruido de la llave de Armando en la puerta. Debía vestirse, pero todavía era temprano. Él se retrasaba por las dificultades del transporte. Todavía era tarde, una tarde muy linda. Ya no era más de tarde, era de noche. Desde la calle subían los primeros ruidos de la oscuridad y las primeras luces. En ese momento la llave entró con facilidad en el agujero de la cerradura. Armando abriría la puerta, apretaría el botón de la luz y de pronto en el marco de la puerta se recortaría aquel rostro expectante que él trataba de disfrazar, pero que no podía contener. Después su respiración ansiosa se transformaría en una sonrisa de gran alivio, aquella sonrisa embarazada de alivio que él jamás sospechaba que ella advertía, aquella libido que probablemente con una palmada en la espalda le habían aconsejado a su pobre marido que ocultara, pero que para el corazón tan lleno de culpa de la mujer había sido cada día la recompensa por haber dado de nuevo a aquel hombre la alegría posible y la paz consagrada por la mano de un sacerdote austero que apenas permitía a los seres la alegría humilde y no la imitación de Cristo. La llave giró en la cerradura, la figura oscura y precipitada entró, la luz inundó con violencia la sala y en la misma puerta se destacó él con aquel aire ansioso y de súbito paralizado como si hubiera corrido leguas para no llegar demasiado tarde. Ella iba a sonreír para que él borrara la ansiosa expectativa del rostro, que siempre venía mezclada con la infantil victoria de haber llegado a tiempo, para encontrarla aburrida, buena y diligente, a ella, su mujer. Ella iba a sonreír para que de nuevo él supiera que nunca más correría el peligro de llegar tarde. Había sido inútil recomendarles que nunca hablaran de aquello. Ellos no hablaban, pero habían logrado un lenguaje del rostro desde el miedo y la desconfianza se comunicaban, y pregunta y respuesta se telegrafiaban mudas. Ella iba a sonreír
Se estaba demorando un poco. Sin embargo, iba a sonreír. Calma y suave, dijo. Volvió Armando. Volvió. Como si nunca fuera a entender, él mostró un rostro sonriente, desconfiado, torcido. Su principal trabajo era retener el aliento ansioso por su carrera en las escaleras, ya que ella estaba allí, sonriéndole, como si nunca fuera a entender. ¿Volvió qué? Dijo finalmente en tono expresivo, pero mientras trataba de no entender, jamás. El rostro cada vez más vacilante del hombre ya había entendido sin que le hubiera alterado un rasgo. Su trabajo principal era ganar tiempo y concentrarse en retener la respiración, lo que de pronto ya no era difícil, pues inesperadamente él percibía con horror que la sala y la mujer estaban tranquilas y sin prisa, pero desconfiando todavía como quien fuese a terminar por dar una carcajada al comprador. El absurdo. Él se obstinaba, sin embargo, en mantener el rostro torcido, mirándola en guardia casi enemigo, de donde comenzaba a no poder impedir verla sentada con las manos cruzadas en el regazo, con la serenidad de la luciérnaga que tiene luz. En la mirada castaña inocente, el embarazo vanidoso de no haber podido resistir. ¿Volvió qué? Dijo él de repente con dureza. No pude impedirlo, dijo ella, y en su voz había la última piedad por el hombre, la última petición de perdón que ya venía mezclada a la altivez de una soledad casi perfecta. No pude impedirlo, repitió entregándole con alivio la piedad que ella consiguiera con esfuerzo guardar hasta que él llegara. Fue por las rosas, dijo con modestia, como si fuese para retratar aquel instante. Él mantuvo aún el mismo rostro ausente, como si el fotógrafo le pidiera solamente un rostro y no un alma. Abrió la boca e involuntariamente por un instante la cara tomó la expresión de cómico desprendimiento que él había usado para esconder la vergüenza cuando le pidiera un aumento al jefe. Al instante siguiente, desvió los ojos con vergüenza por la falta de pudor de su mujer, que suelta y serena allí estaba. Pero de pronto la tensión cayó, sus hombros se bajaron, los rasgos del rostro cedieron y una gran pesadez lo relajó. Él la observó, envejecido, curioso. Ella estaba sentada con su vestido de casa. Él sabía que ella había hecho lo posible para no tornarse luminosa e inalcanzable. Con timidez y respeto, él la miraba, envejecido, cansado, curioso, pero no tenía nada que decir. Desde la puerta abierta veía a su mujer que estaba sentada en el sofá, sin apoyar las espaldas, nuevamente alerta y tranquila como un tren que ya partiera. Fin. Ay, ay, creo que ni me veía la cara, perdón. ¿Cómo están? Bueno, esta lectura, ¿cómo la sintieron? Ay, voy a verme ahorita cómo veía, que no, creo que nada más se me veía la mitad de la cara, pero bueno, lo importante es que me escuchara, que me haya escuchado. Eh, bueno, ¿por qué se llama la imitación de la rosa? ¿Qué me pueden decir? A ver si comenta alguien. Pues al final termina bonito, ¿no? Como que es algo que el hombre al final valora, porque como que la mujer siempre se fue disminuyendo y haciendo pequeñita para entrar en, em, en, en ese modo, ¿no? De estar con un esposo, vivir una vida tranquila, eh, dejar que otros decidieran por ella, siempre estar cuestionándose y sintiéndose menos, ¿sí? Y esta autora lo que tiene es que entra mucho en la parte de la psicología, en el interior, entra mucho en el interior de nosotras. No sé, en el interior. Ay, le subí el volumen. Quería leer los comentarios.
Sí, esta autora esto tiene, no a todos les gusta, precisamente porque ella hace un viaje interior en los pensamientos, ¿sí? Y hay novelas de ella que estamos entendiendo una parte cuando ya se está brincando otra y entonces juega mucho con tu mente, ¿no? Pero bueno, yo aquí lo que entiendo es eso, ¿no? A alguien si entendió otra cosa, pero yo creo que esa imitación de la rosa es como esa mujer hermosa, eh, extravagante, que de algún modo se queda quieta, se queda estática y se conforma con, con ser una mujer sin metas, sin ilusiones, sin buscar cosas que le retaran, ¿no? El estar constantemente decía que planchaba las camisas, eh, que esperaba a su esposo y que inclusive se sentía que iba a aburrirlo, ¿no? Con lo de siempre, con lo que siempre platicaba, de que iba por la carne, de que iba al mercado. Y no sé cómo sintieron las que me leen, ¿no? Las que me escuchan, perdón. Pero en algún momento de nuestra vida, las mujeres, cuando dejamos de tener un crecimiento personal, que dejamos de lado a veces esa parte donde procuramos nuestro interior y buscar nuestros sueños, entramos como en esa parte, ¿no? En algún momento creo que independientemente de si somos profesionistas o no, hay un momento en el que sentimos que eso es lo que nos toca vivir, que eso es, y le queremos encontrar el lado bonito, ¿no? Y precisamente por esa construcción que tenemos de género, que tenemos de los estereotipos y los roles de género, entramos en que sentimos que eso es, o sea, eso es ser mujer, eso nos toca hacer y eso es mi felicidad, estar con ese hombre que yo quiero, ¿no? Entonces, a lo mejor me equivoco, en las nuevas generaciones no es así, pero en algún momento de las de mi edad, en algún momento entramos pues en ese perfil, ¿no? De las mujeres que queremos hacer felices a otra persona y nos olvidamos de nosotras, ¿no? Yo es lo que siento en esta lectura, ¿no? Obviamente con esa maravillosa escritura de Clarice Lispector, de cómo va ella narrando a través de ese juego de palabras, un juego de palabras que te va haciendo pensar y haciendo reflexionar y va como escondiendo toda esa parte que al final es eso, ¿no? La verdad es que yo me he dado cuenta y luego en el grupo lo platico con las chicas, de que hay cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo de lo que se está haciendo, de lo que está pasando, pero lo narran de una manera tan poética que tú estás en el éxtasis de lo que estás leyendo. Obviamente, ya si entras en la parte de los dilemas morales, de cómo ves y que si esto estuvo bien, que si no, bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Pero en mi caso, a veces me dejo mucho llevar por la narración del disfrute de la narración y, y verlo desde un punto de vista de no juzgar, ¿no? De no juzgar. Les dije que se me hacía muy parecida la lectura a otra novela que leímos que se llama La mujer rota de Simone de Beauvoir. Solamente que en esa, el esposo le es infiel y al final se va con otra, ¿no? Fue así como un tipo acá no, acá Armando parece ser que él la admiraba y la veía como esa rosa y que como ella se tuvo que hacer pequeña para caber y estar ahí en esa familia, en ese hogar con él. Y aunque todo se volvió rutinario y aburrido, ¿no? Y les digo, fíjense, Clarín Inspector
vivió entre 1920 y 1947. Y Simone de Beauvoir en 1908 y 1986. Más o menos fueron contemporáneas. Pero a mí así se me hizo como muy parecido. Obviamente tiene la antología, la pueden encontrar en internet, tiene muchísimos relatos. Les digo, ojalá les guste y la lean, pero bueno, en mi caso les digo que yo quiero los cuentos que son para niños, quiero leer sus cuentos, porque tiene muchos en esta antología. Ahorita aquí les voy a mostrar cómo la pueden conseguir por internet. Ahorita nada más que me responda esto. Ajá, entonces aquí seguía otro relato otro cuento que se llama Feliz cumpleaños y voy a irme al inicio para que vean cómo es la carátula y viene como que dividida. Estos eran, miren, todos los cuentos de Clarice Lispector y están en internet, así la buscan. Mm, les digo, miren, aquí está. Primeros cuentos. Ay, yo que quería el de la mujer que mató los peces, pero lo voy a comprar y lo voy a leer aquí. A ver si ahora que vaya a México lo compro. Lazos de familia, que es de aquí pertenece de la imitación de la rosa y otra parte de la Legión extranjera. Bueno, espero que les haya gustado, les digo, la verdad son de mis autoras favoritas por eso, porque a mí me hipnotiza, me genera una sensación bien bonita leerla. Y obviamente me hace mucho pensar. Hay personas como que quieren las lecturas fáciles, sí, es cierto, son bonitas las lecturas fáciles, pero también las que te hacen pensar, las que te hacen pensar, qué quiere decir, o sea, y seguramente, yo esta es la tercera vez que lo leo, este relato. Seguramente si lo sigo leyendo, le sigo encontrando. Por ejemplo, no me había dado cuenta que ella hay un momento en que dice que ella imita a la Rosa, porque yo me preguntaba, ¿por qué la imitación de la Rosa, no? Sí. Entonces, bueno, seguramente si pudiéramos comentar, cada una puede ir diciendo. Ay, sí me comentaron. A ver, aquí está mi hermosa Jimena. Gracias, Jimena, Panchita. Dice, nos dejamos de lado, nos hacemos pequeñitas para vivir por otros. Sí, Jimena. Vi que mi mamá vivía por limpiar y atender a mi padre. Me sentí identificada de cómo fue mi vida, hoy es pasado para mí. Sí, me encantó escuchar. Ay, gracias, gracias. De verdad, gracias, Jimena, te quiero mucho. Gracias, de verdad que ojalá que se den el tiempo de escuchar estos relatos, estos cuentos y empiecen a sentir ese disfrute que nos da la lectura. Hoy, sinceramente, se me fue el tiempo, no tenía la verdad, no tenía muchas ganas de hacer la lectura porque estoy trabajando en varias cosas que tengo que entregar y bueno, estoy presentando proyectos en Toastmaster, estoy en otra actividad que también me está demandando estar organizando este, unos temas y también estoy estudiando. Entonces, y mi hijo luego me molesta porque hace muchos ruidos. No me molesta mi hijo, me molestan los ruidos, ¿no? Y decía, ay, ya que se vaya, para que no se escuche tanto los ruidos. Pero bueno, son, son caseros estos videos y los hago con mucho cariño y con mucho deseo de que les nazca la motivación por leer. Y les digo, aunque no seamos expertas,
como les decía en mi discurso del club, ¿no? Vamos a esforzarnos, bueno, eso no les dije ya, pero yo creo que siempre es importante que las mujeres leamos, ¿no? Que leamos, leamos. Obviamente, ayer mi experiencia fue un poco traumante, pues, ¿por qué? En ese club tenemos que hacer, en ese club de oratoria que estoy, se hacen improvisaciones. En mi caso, yo ya llevo, ahorita que he participado, yo ya llevo hecho mi discurso, pero ahí las actividades o quienes no participan en proyectos entran a los tópicos. Entonces tienen que hablar de tal cual pregunta que se les hacen al momento y tienen que improvisar. Y pues, sinceramente, a veces a mí me faltan muchas cosas de saber, por ejemplo, de Juegos Olímpicos, ¿no? Y bueno, pasaron a dar temas como si fueran personas que participan en Olimpiadas y otros como si fueran sus entrenadores. Y digo, oído, o sea, aparte de que es pues de que se siente esos nerviositos estar enfrente de un público todavía ir y hablar de algo que no tienes mucho conocimiento, pues son retos, ¿no? Entonces, en mi caso me gusta, pero va a llegar un momento en que voy a tener que participar en los tópicos que son de improvisación. Y mientras estoy aprendiendo, porque nosotros somos ahí de diferentes edades, pero es cultura general. Y una de las cosas que a mí me limitaba a ir a Toastmaster es eso, porque no te sé de cultura general, porque hay cosas que yo me niego a aprender, pero tengo que hacerlo, en el sentido de que a veces en una plática, en una conversación, eh, uno tiene que entrarle y comentar, ¿no? O si no, pues, ser humilde y decir, de eso no sé. Como ayer les decía, es que yo no sabía de qué hablaban, ¿no? Que si me hubiera tocado ahí se me desguanzan las piernas, ¿no? De por sí les digo que ha sido todo un reto para mí presentar mis proyectos y volver así al público, a estar frente a un público, porque tengo mucho que estoy aquí pero aquí a través de Facebook, a través de Zoom y todo eso, y no es lo mismo, ¿no? Pararte frente a las personas que te evalúan. Y bueno, la próxima semana no estoy segura que me pueda conectar. Si no, lo vamos a dejar para dentro de 15 días, porque posiblemente, tenga que viajar porque ya vienen las vacaciones y todo eso, ¿no? Y yo me quiero ir unos días con mi hijo, y entonces posiblemente no hagamos lectura. Lo que está pendiente es el resumen de uno de los libros, ya sea que platiquemos con la psicóloga sobre feminismo vibrante o o machismo 8 pasos para quitártelo de encima. No estoy segura cuál es el que ella quiera participar, pero en esos vamos a enfocarnos estos días que vienen, o la próxima vez que me conecte, ¿sale? Y ahí se los comento de qué tratan para que para que vaya variado, ¿no? Obviamente los cuentos, también se aprenden mucho. Ustedes saben que los cuentos nos dan mucho aprendizaje y los disfrutamos, pero también vamos a ir comentando los libros del feminismo que vayamos leyendo en el grupo, los voy a traer aquí a comentar con ustedes. Bueno, gracias por escucharme, espero no se me haya pasado nada de lo que había notado decirles. Bueno, sale. Tengan linda fin de semana. Abrazos y bendiciones. A ver, ¿quién más comentó? Ya nada más mi Jimenita y Panchita. Besitos, gracias Panchita por estar. Y Jimena, las quiero. Sí, yo también te quiero. Ay, es que la verdad es que ahí en Orugas conocí muchas mujeres hermosas de diferentes. De hecho, Jimena está conmigo en el grupo de lectura.
A veces, pero por eso hago estos en vivos, porque hay muchas personas que tienen ocupaciones por sus hijos, por su trabajo, y no se pueden conectar. Aparte, es bien difícil conseguir los horarios. Jimena es de Chile, y por ejemplo, la de Venezuela, con su horario, es como de 3 horas de diferencia de México. La de Colombia, una una o dos. Entonces, nos cuesta mucho coincidir, pero las que ya estamos y nos hemos reunido, que estamos leyendo La amiga estupenda de Elena Ferrante. Qué novela tan bonita, qué novela de verdad, cómo la estoy disfrutando. Si alguien la quiere, pídamela por WhatsApp o pídamela por inbox. La verdad es que la tengo en PDF y es maravillosa. Te recuerda mucho la niñez, te recuerda mucho todas las cosas que haces en tu infancia. Para mí estupenda, es de una amiga, ¿no? De una amiga que son inseparables, pero a la vez se pelean, se tiran las muñecas, bueno, una cosa maravillosa, se disfruta mucho esa novela. Tiene como 300 páginas, vamos como en las 60, 70, creo por ahí. Pero bueno, yo los invito a que leamos, a que busquemos, este, que leemos, ¿sale? Bueno, ya estoy cantinflando, como luego me pasa. Abrazos, descansen. Mm.